problema. Bueno, pues buenas tardes. Les damos a ustedes la bienvenida en este nuevo curso de contratos del sector público, nuevos aspectos prácticos, las personas que están en esta sala de videoconferencia, las personas que nos siguen por internet en directo y aquellas otras personas que se incorporarán a partir del martes noche cuando reciban los enlaces de grabaciones del curso. Les digo a ustedes que también recibirán los enlaces de grabaciones del curso, pero no se preocupen que no tienen que hacer nada con respecto a las ponencias que ustedes ya están aquí, físicamente. ¿Entendido? Otra cosa es la segunda parte del curso, como ustedes saben, y verán ustedes en mi espacio, ven ustedes ahí, para completar las 20 horas lo que tienen que hacer. Y como no, damos la bienvenida en estos momentos, aquí en Palma, a doña Salvadora Ginard Martínez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ella es letrada mayor del Consell Consultiu de esta comunidad autónoma, es profesora asociada de la Universidad de las Islas Baleares, ¿no?, desde hace 19 años, ¿no?, más o menos. Desde el 98, sí. Pues 19 años. Y decirle también que es miembro de la Asociación de Constitucionalistas de España, ¿no? Bueno, pues muy bien, en esta breve presentación, independientemente de todas sus publicaciones que tiene, que muchos de ustedes ya la conocerán, les cedo la palabra y nada más. Van a tener ustedes un fin de semana entretenido, cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Para que se vea. Sí, todo. Un instante. Vamos deprisa. Está. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos, como todos sabéis, hay una nueva ley de contratos y mi compañero Celio Bauzá y Antonia Perellós hablarán más en mayor detalle sobre la nueva ley, los aspectos nuevos, las novedades, las cosas más significativas, pero bueno, mi parte es la de las cláusulas sociales, que la verdad es un tema para mí muy apasionante y que mutatis mutandi ha sufrido alguna pequeña variación con la nueva ley. Pero claro, para hablar de cláusulas sociales, primero tenemos que saber cuál es el concepto, saber de dónde venimos, cuál ha sido, pues, el camino, el itinerario que ha seguido hasta la nueva ley. Y para eso tenemos que hacer un poco de repaso. Sé que los temas jurídicos son un poco tediosos, intentaré no aburriros, la mayoría de vosotros sois profesionales, no todos, y pues lo digo por si hay algún estudiante, que no lo sé. Y bueno, he hecho un PowerPoint, este PowerPoint estará a vuestra disposición, es decir, que no hace falta que toméis notas, incluso lo que yo voy a ir diciendo también se lo he pasado al director, con lo que relajaos, vamos a intentar aprender sobre cláusulas sociales, vamos a ver las novedades, no toméis notas, si queréis sí, pero veréis que he hecho un PowerPoint más que nada para que vayamos todos siguiendo a la vez y podamos incluso pararnos si queréis. Si luego tenéis preguntas, prefiero, independientemente de que sea una pregunta que no me quede más remedio, que digáis, no, por favor, contéstala ahora, que sea al final, más que nada para no romper la cadencia y la explicación. Pero, repito que me da igual. Bueno, lo primero de todo, tenemos que hablar de cláusulas sociales. Claro, ¿qué son las cláusulas sociales? Claro, en la nueva ley, ni en las directivas anteriores, ni en el decreto legislativo hay una definición de cláusulas sociales. Pero doctrinalmente sí que hay una definición. Yo me quedo con esta, que son criterios a tener en cuenta en los procesos de contratación pública, en virtud de los cuales se introducen en los contratos aspectos diferentes a los de naturaleza económica en sus diferentes fases. Preparando precisamente la clase, leía el otro día un artículo que decía, bueno, ¿y no será que las cláusulas sociales se están introduciendo debido a la crisis que hubo, que provocó muchísimos recortes en materia social? Entonces se plantearon, ¿por qué no utilizar la contratación pública para no solo satisfacer lo que es el interés general a través de la contratación pública, con la obra, el servicio, el suministro, sino también de forma no inmediata poder satisfacer esas necesidades sociales? Y la forma era introduciendo estos criterios. Pero no había nada regulado. La regulación se fue perfilando poco a poco, que es un poco lo que vamos a ir viendo ahora. En España sí que fue pionero este informe de la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad Autónoma de Aragón, que es el 17/2008, y en este informe yo ya os he entresacado, porque claro, los informes, los dictámenes son bastante extensos, como sabéis, os he entresacado lo que a mí me interesaba para el concepto de cláusula social. Dice, la contratación pública la define, bueno, como una herramienta jurídica
al servicio de los poderes públicos. Un poco en la línea de lo que yo os estaba diciendo. Aprovechemos la contratación pública para incluir estas cláusulas sociales y poder hacer una política social o medioambiental, porque claro, a mí me toca hablar de las cláusulas sociales, pero hay otras, como veremos. Dice, puede y debe ser una técnica que permita conseguir objetivos sociales, repito que hay otros, ambientales, de investigación, en la convicción de que los mismos comportan una adecuada comprensión de cómo deben canalizarse los fondos públicos. Es decir, el fondo público ya no solo tiene que producir ese servicio, esa obra, tiene que intentar algo más, ser útil, ser eficiente. Dice, los poderes públicos realizan una política de intervención en la vida económica, social y política del país, a través de la contratación y las cláusulas sociales. De este informe que os he traído, se extraen las diferentes finalidades con las que pueden utilizarse las cláusulas. La social, si oye un poco así rara, la social, la ecológica, la ética. Estas son las básicas. La social, que es la que a mí me toca explicaros, sería pues la de intentar promover el empleo, la contratación de personas con problemas para acceder al mercado laboral, igualdad entre hombres y mujeres. Luego estaría la ecológica, la medioambiental, criterios medioambientales, menor impacto y con mayor respeto al entorno, la ética, que se respeten condiciones éticas, que no se hayan vulnerado derechos humanos, la no explotación en países subdesarrollados y finalmente otras que en el informe que os he traído de la Junta Consultiva de Contratación no estaban, pero que en algunas administraciones, especialmente europeas, se están incluyendo, tienen que ver con la protección del bienestar animal. Pero bueno, repito que el tema hoy se centrará en las cláusulas sociales. ¿Me oís? ¿O el ruido es...? Sí. Yo no sé cómo arreglarlo. ¿Qué pasa, querido? Sí, por favor. En aquests reforç de l'Antonirón, sí que hi eren. Sí, però clar, amb una regulació un poc diferent. Ara en parlarem. Faré un poc... No, faré itinerari fins que arribem a Sadara i llavors ens entrarem de lleno en Sadara i mirarem totes... On se poden ficar, si l'adjudicació, si l'execució... 2 hores donen per molt. Gràcies. Som jo. No, fa un poco... Eres l'altre micrófono, que sabia que ja t'ho veig. Ara? Bueno. Hola. Bueno, claro, como iba diciendo, el tema de hoy se centra solo en la dimensión sociolaboral. Entonces, claro, ¿cómo definir la cláusula social en la dimensión sociolaboral? El criterio incluido en un contrato en virtud del cual el contratista asume como condición de acceso o de ejecución el compromiso de cumplir con determinados objetivos de política social sociolaboral. Fijaos que os he puesto en negro que el contratista es el que asume como condición de acceso o de ejecución. Esto lo veremos hoy. Es decir, ¿en qué momento se introducen estas cláusulas sociales? Pues tanto en el momento de adjudicación, bien como criterio de valoración,
o bien en el momento de la ejecución del contrato. Por eso lo he puesto en rojo. Dice, porque el contratista asume bien como condición de acceso, lo veremos en las prohibiciones de contratar, o en la fase de ejecución, el compromiso de cumplir con determinados objetivos de política social y laboral. Os he puesto un ejemplo. Exigir a quien resulte seleccionado la obligación de tener que reservar un porcentaje de los puestos de trabajo para parados de cierta edad o para personas en riesgo de exclusión social. Claro, la primera pregunta, evidentemente, ahora ya, en diciembre del 2017, no. Pero cuando no había derecho positivo en relación a las cláusulas sociales, era preguntarnos si tenían encaje, si tenían cabida en nuestra Constitución. La respuesta desde luego, es afirmativa. Os he entresacado los artículos que los constitucionalistas creemos que son los que amparan las cláusulas sociales. Evidentemente, el artículo 1.1, porque es el que establece, como sabéis, que la España se constituye un Estado social, democrático y de derecho, y evidentemente el artículo 40, que leo. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo. Y el apartado 2 dice asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas, bla, bla, bla. Por tanto, estos son los artículos que amparan las cláusulas sociales en nuestra Constitución y ordenamiento constitucional. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver de dónde venimos y dónde estamos. Dónde estamos es en la Ley 9/2017, que aunque tiene una vacatio legis, sabéis, de 4 meses, vamos a estudiarla. ¿De dónde venimos? Bueno, pues venimos, y vamos a verlo, de la comunicación interpretativa de la Comisión Europea de 15 de octubre del año 2001, que ahora vamos a ver, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. Veremos diferentes casos y cómo lo afrontaba el Tribunal de Justicia. Repito que no estaba positivizado, no había ninguna regulación al respecto, era una novedad. La Directiva 2004/18, la Ley 30/2007, nuestra ley, la ley estatal, de 30 de octubre de contratos del sector público, que como sabéis sufrió diferentes modificaciones y acabó con un texto refundido en el año 2011. Luego vino la Directiva 2014, de la que vamos a hablar ahora también, y finalmente la Ley 9/2017. Vamos por partes. Sigue haciendo ruido esto, ¿eh? Sí. Me he castigado, pero no sé. La comunicación interpretativa de la Comisión Europea de 15 de octubre del 2001 señalaba un abanico de posibilidades que ofrecía el marco jurídico comunitario para integrar aspectos sociales en la contratación pública, pretendiendo contribuir al desarrollo sostenible, concepto que combina el crecimiento económico, el progreso social y el respeto del medio ambiente. Es decir, la comunicación interpretativa preveía la inclusión de cláusulas sociales como una posibilidad, solo como una posibilidad. Incluir cláusulas sociales, pero no se indicaba en qué concreta fase se debían incluir. Si en la fase de determinación del objeto, si en la fase de adjudicación o en la fase de ejecución. No lo sabíamos. Claro, repito, como no estaba positivizado, como no estaba regulado, pues iban intentándolo las diferentes administraciones. En las diferentes fases, en la que tenía mayor cabida y mayor aceptación y la que se veía con mejores ojos, era la fase de ejecución. En cambio, tenía más reticencias a introducir cláusulas sociales en la fase de adjudicación. Es decir, introducir cláusulas sociales como elemento o como criterio a la hora de determinar quién va a ser el adjudicatario, esto no se veía muy bien, además era como peligroso, y de incluirlas
se incluían en la fase de ejecución, pero se intentó en la fase de adjudicación y ahora lo veremos. La jurisprudencia europea, hay muchísimas sentencias, pero yo creo que las más significativas son estas tres. Repito que tenéis todo el material luego a vuestra disposición. En la sentencia de 20 de septiembre de 1987, en este caso, el poder adjudicador había excluido la oferta de la empresa, que era la más baja, en beneficio de una empresa que había licitado por una de cantidad superior. Claro, esto ya chocaba. El motivo de la exclusión era la incapacidad de la empresa para contratar a parados de larga duración. Claro, el demandante, el excluido, dice, bueno, ¿pero qué pasa aquí? Considera que se infringe una directiva, concretamente la 71/305 del Consejo sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos de obra. La Administración suspende el procedimiento y plantea una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo. Y le pregunta, ¿es posible la exclusión de un licitador por la incapacidad de emplear a trabajadores en paro prolongado? Es decir, ¿es posible excluirlo por no cumplir esta cláusula social? La sentencia dice, la exigencia de emplear a trabajadores en paro prolongado es compatible con la directiva, pero esta condición no puede ser discriminatoria y para evitarlo debe ser anunciada en el contrato. Y añade, y en el caso planteado, esta exigencia no guardaba relación ni con la capacidad económica, financiera ni técnica de los contratistas, ni con los criterios de adjudicación que se habían previsto. Por ello, acaba diciendo que la inclusión de tales cláusulas es posible, pero deben ser objeto de una publicidad adecuada. ¿Que queréis introducirla? Hacedlo, pero avisad antes. Bien en el pliego, bien en el pliego normalmente. De esta forma no discriminamos, cualquier licitador sabe que se va a tener en cuenta esta cláusula social y entonces no vulneramos normativa ni discriminamos. Por tanto, es un primer pasito de aceptación de las cláusulas sociales, pero advirtiendo, ojo, tiene que ser anunciado y no puede haber discriminación. La segunda sentencia da un paso más, es la de 26 de septiembre del año 2000. En esta sentencia es el primer pronunciamiento en este sentido y dice, en este caso es la Comisión la que interpone el recurso contra Francia por incumplimiento de la Directiva 71/305, la misma de antes. Y ello porque Francia incluía en los contratos públicos de obras relativos a la construcción y mantenimiento de edificios escolares una condición relativa al empleo relacionado con la acción local de lucha contra el desempleo. La Comisión considera que la inclusión de este tipo de cláusulas solo es posible en la ejecución del contrato, pero no como un criterio de adjudicación. La fase de adjudicación, dice la Comisión, debe basarse en el precio más bajo o en la oferta económicamente más ventajosa. Estoy hablando del año 2000. ¿Qué dice el Tribunal Europeo? La sentencia concluye que sí es posible incluir las cláusulas como criterio de adjudicación siempre que no haya discriminación en relación con el derecho de establecimiento y libre prestación del servicio. Esta sentencia la he traído porque, repito, da un paso más, porque acepta la cláusula social como criterio de adjudicación. Y viene otra sentencia, que es la siguiente, la de 17 de septiembre del año 2002, caso Concordia Bus, asunto C-513/99. En esta sentencia se discute la validez de una decisión de la Comisión de Servicios Comerciales de la ciudad de Helsinki sobre la adjudicación del contrato relativo a la gestión de una línea de autobuses urbanos. La sentencia introduce un cambio respecto al anterior. Dice, es posible introducir cláusulas sociales en el baremo de valoración. Ojo, pero añade, pero estas deben estar relacionadas con el objeto del contrato. Esto de que deben estar relacionadas con el objeto del contrato, hoy, con la Ley 9/2017, se mantiene exactamente igual. Dice, en este caso, la sentencia considera adecuado el criterio de selección de favorecer a los licitadores que ofrecieran realizar el transporte urbano con vehículos menos contaminantes. Pero para ello, para que se puedan utilizar este criterio, se deben dar 3 requisitos. 1. Se deben mencionar de forma expresa,
se debe mencionar de forma expresa en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación. 2. No deben otorgar al poder adjudicador una libertad ilimitada. 3. Se deben respetar los principios fundamentales del derecho comunitario y, particularmente, no se puede vulnerar el principio de no discriminación. Todas estas sentencias acabaron con un cambio normativo. El cambio normativo fue esta directiva, la Directiva 2004/18, que es la primera que aborda de forma expresa el tema de las cláusulas sociales. Esta directiva viene a dar respuesta a toda esta jurisprudencia que he destacado del Tribunal Europeo. Y esta directiva admite la posibilidad de incluir como cláusulas sociales, pero como criterios de adjudicación, siempre y cuando se cumplan estos 4 puntos. 4 puntos que iré repitiendo a lo largo de la clase y cuando acabemos diréis, ya me lo sé de memoria, porque se van repitiendo cada vez. Vinculación con el objeto del contrato, no libertad ilimitada a la administración, que no haya discriminación y, finalmente, respeto a los principios del derecho europeo. Es decir, que se respeten los principios del derecho europeo, en especial la libre circulación de mercancías, libertad de establecimiento, libre prestación de servicios, igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia. Claro, a raíz de la aplicación de esta directiva, las diferentes administraciones, y ahora incluye España, intentaron incluir como criterios de adjudicación diferentes cláusulas y las diferentes juntas consultivas de contratación pues las iban admitiendo, rechazando según el recurso que se fuese interponiendo. Repito que no estaba totalmente perfilado como lo está ahora. Entonces aquí os he hecho una especie de esquema de intentos que hubo y de cómo acabaron. Por ejemplo, empezando por la derecha, la valoración en función de la estabilidad de la plantilla. En el informe 44/1998, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa dice: se considera que es un criterio de solvencia, pero no de valoración de las ofertas, y lo rechaza. En otro se intentó la valoración del índice de siniestralidad laboral en el sector de la construcción, pero el informe 11/1999 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa lo rechaza. Dice: no es un criterio que guarde relación con la oferta, sino con las características de la empresa licitadora. Otro intento, la valoración de la utilización de un número determinado de trabajadores con discapacidad. El informe 53/2008 de la Junta Consultiva de Contratación no la acepta, ahora la aceptaríamos, pero no la acepta no por los trabajadores con discapacidad, que evidentemente tiene una finalidad social, dice, sino porque se encontraba totalmente desvinculado del objeto del contrato y de las cláusulas de ejecución. Lo de la vinculación con el objeto del contrato, más tarde incidiré y entenderemos todos por qué lo rechazaron. Otro ejemplo, la valoración de emplear a personas desempleadas inscritas en una determinada oficina de empleo. Bueno, lo rechazan porque consideran que es discriminatorio. Tampoco está permitido como criterio de valoración el domicilio social de la empresa o el especial arraigo local, informe 9/2009. Y llegamos a nuestra ley, la ley 30/2007, que, como he dicho antes, sabéis que sufrió un montón de modificaciones o varias modificaciones y reformas, y acabó con un decreto legislativo que es el texto refundido 3/2011. En este caso, el legislador nacional extendió la posibilidad a cualquier tipo de contrato, y tanto en la fase de adjudicación como en la fase de ejecución. No nos interesan ya estos artículos, porque es una ley que, que tiene los días por la tesis de la nueva ley, pero sí he querido destacar, al menos para que lo tengamos, los artículos más importantes en lo que se refiere a la inclusión de criterios sociales en la fase de adjudicación, artículos 134 y 150 del texto refundido, y artículo 102 en la fase de ejecución y artículo 118.
Bueno, sabemos todos que con posterioridad Europa aprueba esta directiva. Esta directiva tenía que transponerla el Estado, no lo hizo. Empezaron a elaborar el texto actual, que ha tardado un montón en aprobarse, y la directiva fue directamente aplicable desde el 18 de abril del año 2016. Es decir, lo que ahora voy a explicar era aplicable desde abril del 2016. Claro, esta directiva supone un impulso enérgico en lo que se refiere a las cláusulas sociales. En la consideración jurídica segunda, que tenéis en pantalla, la directiva dice: la contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, siendo uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos, facilitando la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública y permitiendo que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes. El resumen de esta consideración jurídica prácticamente es esto, es decir, las cláusulas sociales permiten a la Administración utilizar la contratación como una herramienta jurídica. Como he dicho al principio de la clase, no solo para contratar una obra, un servicio, un suministro, sino también para realizar una labor social o medioambiental. Por tanto, es una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos. Es una técnica que permite conseguir objetivos sociales, ambientales o de investigación. Este es el resumen de lo que he dicho. A través de ella se canalizan adecuadamente los fondos públicos, es decir, tenemos una administración eficiente que utilizará los fondos públicos, que utilizará los fondos públicos precisamente, repito, no solo para el interés general específico que persigue este contrato, sino también para el medio ambiente, para mejorar la política social. Finalmente, pues esto permite hacer una política de intervención en los diferentes aspectos de la vida económica, social y política del país. Con esta directiva se culmina el proceso de revisión y modernización de las vigentes normas sobre contratación pública, se permite incrementar la eficiencia del gasto público, facilitar en particular la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública y permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. Los artículos más destacables de la directiva son estos. Yo no me voy a entretener con la directiva, puesto que ya tenemos normativa nacional que se adapta a ella, y creo que tenemos que trabajar con el nuevo texto. Pero son estos artículos. Con la directiva, y antes de que se aprobase la Ley 9/2017, en España se aprobó el Programa Nacional para Reformas que pretendían precisamente la lucha contra la crisis y el desempleo y promover la inclusión social. En este programa nacional, donde se recoge la necesidad de luchar contra el desempleo y las sociales de crisis, promoviendo la inclusión social, se decía: asimismo, se seguirán desarrollando actuaciones dirigidas a colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo. En el caso de las personas con discapacidad, estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020. Las medidas enmarcadas en este plan de acción se verán complementadas por lo siguiente: refuerzo de la reserva de un 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad, estableciendo su cumplimiento como requisito imprescindible para la adjudicación de contratos y el acceso a subvenciones públicas. Es decir, se estaba diciendo, vamos a exigir que nuestra normativa, es decir, que desde el derecho positivo, el 2% de trabajadores tengan que ser discapacitados. Y además, no me voy a quedar aquí, voy a hacer que la contratación administrativa, la administración pública, exija que se cumpla este 2%, que lo compruebe en la fase de adjudicación y en la de ejecución. Por tanto, evidentemente, esto supone un paso muy importante en este aspecto. Además,
se va a fomentar el papel de desempeño por los centros especiales de empleo que ocupan a personas con discapacidad, estableciendo una reserva en la contratación pública a favor de estos centros y resolviendo los problemas que se plantean en la sucesión de contratas en que intervienen dichos contratos. Esta reserva en favor de centros especiales de empleo las veremos al final de la explicación. Esto evidentemente era una intención en aquel momento, era un objetivo que luego se plasmó en la nueva ley de contratos. Este Programa Nacional de Reformas acabó con la modificación del Real Decreto Legislativo 3/2011 y concretamente más tarde con su derogación y con la aprobación de la Ley 9/2017 de contratos del sector público. ¿Qué dice la exposición de motivos de esta nueva ley sobre las cláusulas sociales? Dice: el sistema legal de contratación pública que se establece en la presente ley persigue aclarar las normas vigentes en aras de una mayor seguridad jurídica y trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas, tanto europeas como nacionales, en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las pymes y de defensa de la competencia. Todas estas cuestiones se constituyen como verdaderos objetivos de la ley, persiguiéndose en todo caso, en todo momento, la eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad. Fijaos, vuelvo a decir lo mismo. Habla de herramienta, ¿lo veis? Habla de herramienta. ¿Dónde estaba? Como instrumento para implementar las políticas. Es decir, se repite la misma idea. Gasto eficiente. Es decir, vamos a gastar, sí. Vamos a contratar, sí. Pero haremos dos cosas a la vez. Contrataremos, pero también realizaremos otro tipo de actuación. En este caso social, que es la que nosotros estamos explicando, o la medioambiental, de investigación, las tenéis todas. Social, medioambiental, de innovación y desarrollo, promoción de las pymes, defensa de la competencia. Pero esto lo dice la exposición de motivos, que como sabéis es una exposición de motivos, no es más que pues esto, los motivos, los argumentos que han dado lugar al derecho positivo. Y en el derecho positivo nos encontramos con el artículo 1.3. El artículo 1, el primero, en el frontispicio de la propia ley. Y dice este apartado tercero: en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente, se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social. Fijaos en lo que dice el artículo porque dice mucho. Dice, en toda contratación pública, sin excepciones. En toda contratación pública se incorporarán, a mí me suena a verbo imperativo, ya no es una facultad, se incorporarán, es preceptivo, ya no es voluntario. Dice, de forma transversal. ¿Qué es lo que se incorporará de forma transversal y de forma preceptiva y sin excepciones? Pues los criterios sociales y medioambientales, siempre que, ojo, ¿os acordáis que os lo he dicho? Que guarde relación con el objeto del contrato. Luego lo veremos. ¿Con qué finalidad? Pues la de proporcionar una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Es la idea que se repite constantemente, eficiencia del gasto público. Queremos, o se pretende, lo que pretende el legislador, es obtener una administración eficiente. Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente ley son dos. La primera, lograr una mayor transparencia en la contratación pública.
pero también conseguir una mejor relación calidad-precio. Luego veremos por qué. Y para ello, por primera vez, se establece la obligación de los órganos de contratación de velar porque el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales, que he destacado con cursiva, e innovadores, nuevamente en cursiva, vinculados al objeto del contrato. Por tanto, en los contratos públicos se tienen que incluir consideraciones de tipo social y pueden incluirse tanto al diseñarse los criterios de adjudicación como criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio, luego lo veremos en mayor detalle, o como condiciones especiales de ejecución. En este caso, la nueva ley impone la obligación del órgano de contratación de establecer en el pliego al menos una de las condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental, social o relativas al empleo que se listan en el artículo 202, que luego veremos. En ambos casos, su introducción está supeditada a que se relacionen con el objeto del contrato a celebrar. Vale, ¿cuál es el esquema que vamos a seguir ahora? Vamos a ver las cláusulas sociales en las diferentes fases que atraviesa el contrato. Veremos primero en la fase previa, la de la preparación del contrato, es decir, en el momento de la determinación del objeto. Luego, en la selección del contratista, prohibiciones del contratar. Luego, en la fase de adjudicación, lo veremos en las tres variantes, las cláusulas sociales como criterios de adjudicación, cláusulas sociales como criterios para resolver empates cuando los haya, difícil, pero puede haberlo, y criterios sociales como criterio de rechazo de las ofertas anormalmente bajas. Finalmente, en la última fase, la de ejecución, la introducción de criterios de este tipo. En la fase de ejecución veremos los requisitos, las finalidades que tienen que perseguir y las consecuencias, que es lo que más preocupa, del incumplimiento de estas cláusulas sociales. Empezamos. Claro, para la determinación del objeto del contrato, que es lo primero, la determinación del objeto del contrato, primer apartado, letra A, lo primero que hemos visto y que se ha ido repitiendo, o que yo he ido repitiendo a lo largo de la exposición, es que tiene que haber una vinculación de estos criterios con el objeto del contrato. Claro, en el momento de definir el contrato es el momento en el que la Administración tiene absoluta libertad para definir qué quiere hacer. Pero que tenga libertad no significa que tenga absoluta libertad ilimitada. Una libertad ilimitada no la tiene. Claro, para ello tenemos que diferenciar cuando el contrato público tiene una finalidad específicamente social de cuando no la tiene. Por ejemplo, contratos con perspectiva social, es decir, son aquellos cuyo objeto están directamente relacionados con la acción pública social, por ejemplo, los servicios de asistencia social, los servicios de bienestar social, que tienen claramente un objeto social, actuaciones de inserción sociolaboral. Pero junto a este grupo de contratos tenemos aquellos que, sin tener una perspectiva social, su objeto no está relacionado directamente con la acción pública social, pero a través de ellos se pueden fortalecer los valores sociales, que es realmente lo que está permitiendo las cláusulas sociales. Por ejemplo, servicio de suministro de comida para escuelas en cuya descripción se haga constar la necesidad de incluir algún producto procedente, por ejemplo, del comercio justo. O, por ejemplo, otro contrato, suministro de vestuario. No es social, pero si decimos suministro de vestuario en cuya descripción se haga constar que se utilicen materias textiles, en cuya producción se hayan respetado los convenios con la Organización Internacional de Trabajo, convenios sobre trabajos forzosos y sobre trabajo infantil, pues ya cambia. Entonces, es en el momento de determinar el objeto del contrato, en el momento en que la Administración tiene que definir y decidirse, precisamente porque como
hemos dicho o he recalcado, las cláusulas sociales, para ser aceptadas, tienen que estar vinculadas con el objeto del contrato. Y es muy importante, porque justo en la fase inicial, la Administración ya tiene que saber decidir cuál será ese objeto y si estará vinculado o no con las cláusulas sociales, porque si no lo está, lo van a impugnar y lo van a ganar. Vale. Por tanto, partimos de libertad del poder adjudicador para definir el objeto del contrato, pero, ojo, el artículo 35 de la nueva ley, cuando regula el contenido mínimo del contrato, dice: los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir necesariamente las siguientes menciones. Y entre ellas he destacado la letra C, porque habla de definición del objeto y tipo de contrato. Y esto es muy importante, este inciso, teniendo en cuenta en la definición del objeto las consideraciones que luego vamos a tener en cuenta, sociales, medioambientales, de investigación, las que sean. Yo me quedo con las sociales, que es la clase de hoy. Fijaos que dice el artículo 35 que tenéis en pantalla, dice: los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se encuentren recogidos en los pliegos. Por tanto, tiene que recogerse sí o sí en la documentación del contrato. Lo ideal es que se recoja en los pliegos. El artículo 122 de la nueva ley 9/2017 dice sobre pliegos de cláusulas administrativas. Segundo. El artículo 122 prevé la obligación de que los pliegos de cláusulas administrativas incluyan los criterios de solvencia y adjudicación del contrato, las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como criterios de solvencia de adjudicación o como condiciones especiales de adjudicación se establezcan. Y el artículo 124, en relación al pliego de prescripciones técnicas particulares, también habla de obligación de incluirlos a la hora de definir, la obligación de definir las condiciones sociales y ambientales de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la Ley 19/2017 y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material de hecho aritmético. Vale. Hay un matiz. La ley hacía una vinculación directa con el objeto del contrato. Directa. La nueva ley lo ha matizado, habla de relación, pero ya se ha olvidado el término directo. Parece pues como que lo ha flexibilizado. Tiene que haber relación, pero ya no habla de relación directa. Os voy a hablar de dos casos muy recientes en donde se rechazaron como criterios sociales precisamente, lo que ahora vamos a ver, por no guardar relación directa con el objeto del contrato. Si hubiesen guardado relación directa con el objeto del contrato, quizás hubiese admitido como criterio social, pero lo rechazaron por ausencia de esa relación inmediata con el objeto del contrato. Claro, estas sentencias yo las traigo, es una sentencia y una resolución, pero claro, dado que la Ley 9/2017 lo ha flexibilizado, pues ya no tendría mucha cabida, porque ahora, ya repito, ya no se exige el inciso directo. En el primer ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 7 de julio del año 2017, muy reciente como veis, el Tribunal Superior de Justicia anula el criterio social incluido en el pliego por no estar vinculado directamente con el objeto del contrato. El pliego premiaba la aplicación del convenio colectivo estatal en lugar del convenio del sector. Esto sonará a muchos, que ha sido muy problemático. La Administración defendía que se había introducido a modo de cláusula social. El recurrente consideraba que es igualmente válida la aplicación del convenio colectivo estatal o autonómico que el convenio colectivo que el convenio de empresa, el convenio del sector.
y que esta obligación impuesta en los pliegos supone una injerencia en la labor de los empresarios y excede de los límites de la libertad de pactos. El Tribunal Superior de Justicia lo anula por no ofrecer una directa relación con el objeto del contrato. Y añade, por ser más duro, y suponer una injerencia en el ámbito de la regulación salarial de los trabajadores. La Administración le regaña, dice, es ajena a la relación laboral de trabajadores-empresa. No puede decir cuál es el criterio, el convenio aplicable en una relación trabajador-empresario. Y lo anula. Segundo ejemplo, que es el de la resolución 44/2017 de 1 de marzo del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, resolvía la impugnación del acuerdo marco para la contratación del suministro eléctrico del Ayuntamiento. Su objeto era doble, suministro de energía eléctrica, pero por otra parte, atención y reducción de la pobreza energética. El tribunal lo anula porque no existía relación directa con el objeto del contrato. He podido leer que hace muy poco también el tribunal anuló unas cláusulas sociales muy parecidas en Valencia, precisamente con el Ayuntamiento de Valencia en relación al suministro eléctrico, porque introdujeron como cláusula social el hecho de que si se podía comprobar o acreditar que una familia estaba en pobreza, se podría, es decir, se prohibiría al contratista cortar el suministro eléctrico. Y se lo han anulado, precisamente por no guardar esta relación directa con el contrato. Es decir, como veis, guarda mucho. El suministro eléctrico no tiene nada que ver en principio con la cláusula social, pero con el suministro eléctrico estamos realizando una labor social. Pero claro, con unos requisitos que antes no estaban pormenorizados, pero ahora los tenemos regulados. Entonces hay que saber muy bien cómo hacerlo. Claro, estamos en la primera fase, la de la determinación del objeto. Como luego me van a regañar y me van a decir, ojo, pero es que esto que has introducido no tiene nada que ver con el objeto del contrato. Pues como ahora ya lo sé, cuando defino el objeto del contrato, yo ya digo, quiero esto, pero con esto, que es la vinculación con la cláusula social que luego me servirá para adjudicar o ejecutarlo de esta manera. Vale, y ahora la pregunta es, ¿y las cláusulas sociales actúan, se imponen tanto como condición para contratar? Es decir, ¿las podemos contemplar como una prohibición justo antes de empezar el contrato, como prohibición de contratar? La respuesta es que sí. La respuesta es que sí, porque el artículo 71.1, en sus letras B y C, que son las que ahora vamos a estudiar y son las que he destacado, hacen referencia a esto precisamente, a este tema. Fijaos. Es decir, sabéis que las prohibiciones de contratar son circunstancias objetivas que impiden la contratación, que están reguladas todas y tasadas en la ley. Hay una auténtica reserva de ley de las prohibiciones de contratar. El reglamento aquí no tiene cabida, solo puede desarrollar lo que dice la ley. Un reglamento no puede inventarse una nueva prohibición de contratar, ni mucho menos. Pero esta reserva de ley, claro, nos permite ahora poder determinar con mayor precisión esta letra B y esta letra D. Letra B. La leo y luego entresacamos lo más importante. Dice, haber sido sancionado con carácter firme por infracción grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en materia medioambiental, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto. Vamos a analizar el artículo. Dice, no hallarse,
haber sido sancionado con carácter firme por infracción grave, muy grave o grave, dependiendo de los casos. Por tanto, dice haber sido sancionado con carácter firme. El simple incumplimiento no basta. Tiene que haber una resolución o bien una sanción que sea firme, por tanto irrecurrible. La prohibición de contratar, vinculada al incumplimiento de las obligaciones sociales y laborales, y por tanto habrá que excluirla. Es decir, el incumplimiento de las obligaciones sociales y laborales que he leído antes, las han incluido como una prohibición de contratar. De forma que, si hay un incumplimiento con sentencia o resolución firme, habrá que excluir a este licitador. Habrá que excluirlo. ¿Cuánto tiempo puede durar esta prohibición? Bueno, pues dependerá de lo que ha determinado la resolución o la sentencia firme, evidentemente. Claro, si se ha pronunciado, si la sentencia o la resolución se han pronunciado, pues habrá que estar a los estrictos términos de lo que ha dicho la sentencia o la resolución. En cambio, si no se ha pronunciado, no dice hasta cuándo, entonces habrá que aplicar, ya os lo digo, el artículo 72. Los poderes adjudicadores, y esta es la consecuencia, deberán excluir a un operador económico de la participación en un procedimiento de contratación cuando haya incumplido las obligaciones aplicables en materia social o laboral, y ello porque está previsto como una prohibición para contratar. Por tanto, se trata de una prohibición expresamente vinculada al incumplimiento de las obligaciones sociales y laborales. Añadir que con la nueva ley, junto a la infracción grave en materia social, se añade la laboral. La otra causa de exclusión era la de la letra D. Dice, no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de seguridad social, que no me interesa ahora, o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2% de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social en las condiciones que reglamentariamente se determinen. O, en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad de mujeres y hombres. ¿Os acordáis cuando leíamos el programa nacional que os he dicho? Una de las intenciones o de los objetivos era precisamente reforzar el sistema de las cláusulas sociales, y era precisamente reforzar el 2% que aparece aquí. Es decir, con el Real Decreto Legislativo 1/2013 se obliga a aquellas empresas que tienen 50 o más trabajadores a que el 2% sean discapacitados. Pues bien, vamos a tener que comprobar en la fase de prohibiciones de contratar si los licitadores, sus empresas, cumplen con este requisito del 2%. Pero es que han añadido, con la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad de mujeres y hombres, aquellas empresas que tienen más de 250 trabajadores tendrán que contar con un plan de igualdad. Pues también tendremos que comprobar en esta primera fase y como prohibición de contratar que tienen este plan de igualdad. Por tanto, como prohibición de contratar, habrá que examinar este cumplimiento de la reserva del 2% para discapacitados en empresas con 50 o más trabajadores, y en el caso de empresas con más de 250 trabajadores que cuenten con el plan de igualdad. El cómo se acredita no tengo aquí el artículo, pero lo encontraré. El mismo artículo 71.1d al final dice:
La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2% para personas con discapacidad y de la obligación de contar con el plan de igualdad a que se refiere el primer párrafo de esta letra se hará mediante la presentación de una declaración responsable. ¿A qué se refiere el artículo 140? No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, podrá establecer una forma alternativa de acreditación que, en todo caso, será bien mediante certificación del órgano administrativo correspondiente con vigencia mínima de 6 meses o bien mediante certificación del correspondiente registro de licitadores en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo. ¿En qué momento se deben cumplir estos requisitos del 2% y del plan de igualdad? Lo dice el artículo 140, apartado 4 de la nueva ley, dice en la fecha final de presentación de ofertas y debe subsistir en el momento de perfección del contrato. Claro, recordad, estoy segura de que lo sabéis, pero dejadme que haga un poco de recordatorio, si adjudicamos un contrato a una empresa que incurre en causas o prohibiciones de contratar, ese contrato es nulo de pleno derecho. El artículo 39.2a de la nueva ley establece como causa de nulidad haber adjudicado un contrato a una empresa incursa en una prohibición de contratar. No hay que rasgarse las vestiduras, nos podemos equivocar o el contratista puede haber falseado la declaración responsable, pero ¿qué tenemos que hacer cuando nos encontramos ante un contrato adjudicado con una empresa que está incursa en prohibición de contratar y no lo sabíamos? Pues si es nula, pues hay que iniciar el procedimiento de revisión de oficio. Se inicia el procedimiento de revisión de oficio con dictamen en el caso de la comunidad autónoma del Consejo Consultivo de las Illes Balears y en el caso del resto pues de los consejos consultivos equivalentes, homólogos en las comunidades autónomas y evidentemente para la Administración del Estado con el dictamen favorable del Consejo de Estado. La revisión de oficio hoy se regula en los artículos 106, bueno, concretamente en el 106 de la Ley 39/2015, que es la Ley de procedimiento administrativo común, y sería el procedimiento que deberíamos seguir. He leído que algún autor considera que realmente las prohibiciones de contratar como cláusula social no son cláusulas sociales, porque realmente dice, es que no son criterios, son auténticas obligaciones, son imperativos. Es verdad, son imperativos y ya hemos visto la consecuencia. Si contrato a un contratista que no o que está en curso en prohibición de contratar, es nulo y tengo que revisar de oficio. Pero ojo con lo que hemos incluido en la letra D, que hemos visto antes. Hemos incluido el respeto del 2% y hemos incluido el plan de igualdad. Por tanto, en cierta manera sí que estamos haciendo política social. Bien, como he dicho antes, la explicación de hoy iría en relación a las cláusulas sociales en las diferentes fases del contrato. He explicado la primera, ahora me introduciré en la segunda, en la fase de adjudicación. ¿Cómo introducir cláusulas sociales como criterios de adjudicación? La ley prevé la inclusión de estos criterios bien como criterios de adjudicación, bien como criterios para resolver empates, o bien como criterio de rechazo de ofertas anormalmente bajas. Empezamos. Vale. Artículo clave. El 145, que para que me sigáis lo he puesto en pantalla. Dice el 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Esto ya supone un cambio respecto del anterior. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos, pero también cualitativos.
Luego lo veremos en mayor detalle. Los criterios cualitativos podrán incluir aspectos sociales vinculados al objeto del contrato. ¿Os suena? Que podrán ser las características sociales del mismo. Estas se referirán, entre otras, a las siguientes finalidades. Luego volveremos a las finalidades de las cláusulas sociales. La nueva ley sustituye criterios de valoración de ofertas por criterios de adjudicación del contrato. Primera novedad, que creo que es más adecuado, Sustituye oferta económicamente más ventajosa por mejor relación calidad-precio. Otro cambio importante que seguramente Felio os lo explicará con mayor detalle. Luego voy a hablar de la clasificación de los criterios. Criterios que con carácter dogmático yo los he diferenciado bien por la naturaleza o por la forma de valorarlos. Por la naturaleza tenemos los económicos y tenemos los cualitativos. Fijaos que el artículo 145 dice: la mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios no solo económicos, también cualitativos. Los económicos son los relacionados con los costes y serán dos: o el precio o el coste del ciclo de la vida. Pero prefiero que esto lo expliquen mis compañeros porque les corresponde a ellos. Los cualitativos son los de calidad, incluye, entre otros, la posibilidad de incluir cláusulas sociales como criterios de adjudicación. Por la forma de valorarlos, serían aquellos que se pueden valorar simplemente por cifras, porcentajes, con baremos, y estos tienen una preferencia con la nueva ley, y luego están aquellos que requieren de un juicio de valor. Os traeré un ejemplo, pero creo que no hace falta. Vale. Sí, ¿por qué no? Por ejemplo, serán objetivas aquellas que se evaluarán de forma automática mediante la aplicación de fórmulas, baremos, cifras o porcentajes. Por ejemplo, se valorará hasta un máximo de X puntos la realización de acciones formativas o cursos de formación destinados al personal encargado de la ejecución de la prestación contractual sobre aspectos concretos que resultan de aplicación a este contrato según el baremo siguiente: de 3 a 5 horas, X puntos; de 6 a 9 horas, X puntos; de 10 a 14 horas, X puntos. Evidentemente, esto es un criterio objetivo que se puede fácilmente computar y determinar. Vale. Vuelvo al artículo. Punto 2. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. Y añade: los criterios cualitativos podrán incluir aspectos sociales vinculados al objeto del contrato. Volvemos a lo de antes. Se repite siempre el mismo círculo. La libertad de la Administración no es ilimitada. Los criterios sociales que vamos a introducir tienen que estar vinculados al objeto del contrato. Veis que ya ha desaparecido vinculación directa, ya lo he quitado. Vinculación con el objeto del contrato. Se flexibiliza. Debe quedar justificado en el expediente. Deben ir dirigidas a las siguientes finalidades, entre otras, que son las de 145. Son estas de aquí. Fijaos. Al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad y en situación o riesgo de exclusión social, subcontratación con centros especiales de empleo o empresas de inserción, los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre hombres y mujeres, fomento de la contratación femenina, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la mejora
mejora de las condiciones laborales y salariales, la estabilidad en el empleo, la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato, la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual, o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato. Fijaos en la redacción, dice, los criterios cualitativos podrán incluir, no es obligatorio en la fase de adjudicación. Y luego dice, estas se referirán, entre otras, a las siguientes finalidades. Se hablaba de que eran números clausus. Bueno, es un números clausus, pero dice entre otras. A mí el término entre otras me abre la puerta a incluir otras cláusulas sociales diferentes a las que establece la ley. Aquí tenéis el resumen, lo digo para cuando os bajéis el PowerPoint. En el punto 4 dice, deben ir dirigidas a las siguientes finalidades, entre otras. Yo lo he resumido en 5, pero evidentemente cada uno puede incluirlas de acuerdo a sus criterios objetivos. Fomento de la integración social, inserción sociolaboral, la igualdad de género, igualdad de hombres y mujeres, la mejora de las condiciones laborales salariales y la ética. ¿Cómo acreditar por parte de un contratista que se cumple con estas finalidades que hemos introducido como criterios sociales, pero como criterios de adjudicación? Cuando se ha propuesto ya un licitador como posible adjudicatario, este debe acreditar que cumple con los requisitos previos para poder participar en el procedimiento de licitación. Se dará un plazo de 10 días, exactamente igual que antes. Antes de adjudicar, el órgano de contratación le dará 10 días hábiles para que acredite la posesión y la validez de los documentos. Luego se producirá la adjudicación en el caso de que se acredite el cumplimiento de los requisitos en el plazo de 5 días. De no cumplirse, se retirará la oferta, dice, de no cumplirse este requerimiento en el plazo legalmente establecido o tras superar el plazo para la posible subsanación de los defectos advertidos en la documentación aportada, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta sin perjuicio de exigirle el importe del 3% del presupuesto de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. En este caso, se requerirá al segundo licitador para su adjudicación. El Consejo de Estado, en el dictamen que elaboró con carácter previo a la ley que ahora estamos estudiando, decía, no podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. En base a esto, se introdujo en la ley como criterio para resolver empates las cláusulas sociales que estamos estudiando. En el artículo 147, apartado 1 y 2. El artículo 147 dice, bueno, pues estos criterios estos criterios sociales me pueden venir bien para, en el caso en concreto de que tenga un empate, poder resolverlo. Pues bien, si lo he previsto en el pliego, es mucho más sencillo. Se aplica el pliego con el orden que la propia administración contratante ha decidido. Pero en el caso de que no se haya decidido en el pliego, se aplicarán directamente los criterios con el orden del artículo 147.2. Vamos a verlos. .1, porque ahora estamos con el de los que están previstos. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares criterios de adjudicación específicos para el desempate en los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas.
Dichos criterios de adjudicación específicos para el desempate deberán estar vinculados al objeto del contrato. ¿Os suena? Y se referirán a... No hay un orden de prelación. A, B, C, que ahora vamos a leer. Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. ¿Cuál es el mínimo? El 2%. Ahora es el 2%. Claro, la ley no se moja, dice el mínimo que exija la ley. Bueno, pues si tenemos una que cumple el mínimo, pero tenemos otra y hay empate que cumple más del mínimo, pues la ley nos da este criterio. Es un criterio objetivo. En este supuesto, si varias empresas licitadores de las que hubiesen empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. B. Proposiciones de empresa de inserción reguladas en la Ley 44/2007 de 13 de diciembre para la regulación del régimen de empresas de inserción que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración. Al final de clase haremos una especial referencia a estas empresas. C. En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. Pero solo en el caso de adjudicación de contrato relativo a prestaciones directamente sociales o asistenciales. Acordaos que os he dicho, el contrato puede ser específicamente social o indirectamente social. Por tanto, en este caso, este criterio de desempate solo nos serviría para contrato relativo a prestación de carácter social o asistencial. Letra B. Las ofertas de entidades reconocidas como organizaciones de comercio justo para la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo. Por tanto, si no tengo un contrato cuyo objeto no sea no puedo aplicar este criterio. De ahí la importancia, reitero, de tener muy claro el objeto del contrato que vamos a hacer y la determinación o la inclusión de las cláusulas sociales en el mismo momento. Letra E. Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la lucha entre la igualdad entre el hombre y la mujer. Claro, todo esto sí se ha previsto en el pliego. Reitero que si no está previsto en el pliego se aplicará el artículo 146.2. Dice: el defecto de previsión en los pliegos, refiere el apartado, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato, se resolverá mediante la aplicación, ojo, por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando, en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, reitero lo de fijos, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en plantilla. B. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. Diciendo esto, indirectamente el trabajo definitivo, el indefinido, no el temporal. C. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. D. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. Yo dudo que el sorteo tenga que aplicarse alguna vez, creo. Vosotros me corregiréis, pero creo que es difícil. Claro, como os he dicho antes, las cláusulas sociales, hemos visto, se pueden introducir como criterios en la adjudicación, como criterio para resolver un empate, pero también como
como criterio de rechazo de las ofertas anormalmente bajas. El artículo 149.4 dice lo siguiente. Cuando la mesa de contratación, cuando la mesa de contratación o en su defecto el órgano de contratación hubiese identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubiesen presentado, dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios o de costes o cualquier otro parámetro en base al cual se hayan definido la normalidad de la oferta mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. Dice, concretamente, la mesa de contratación, que es a donde quiero llegar, o en su defecto el órgano de contratación, podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta, que sean susceptibles de determinar el bajo nivel de precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores. Dice, letra A, el ahorro que permita el procedimiento de fabricación; B, las soluciones técnicas, tal; C, la innovación y la originalidad, D, leo, el respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral y de su subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201. ¿Por qué dice esto? Seguramente muchos de vosotros os habéis encontrado que en una oferta normalmente baja, lo que preocupa al legislador es que si una administración adjudica un contrato a una empresa que ha licitado muy por debajo del mercado, puede pensar, bueno, ¿qué precio o qué salario van a cobrar sus trabajadores en la ejecución del contrato? Porque, a ver, esto se tiene que valorar. Por eso es muy importante tener en cuenta esta nueva ley, porque lo que se está impidiendo es que en la ejecución del contrato se paguen unos salarios paupérrimos. Porque ¿qué pasa si hay unos salarios paupérrimos? Pues que hay una fuga de personal. Si hay una fuga de personal de la empresa contratista, no puede acabar el contrato, porque luego se hace difícil sustituir todo este personal. Además, todo esto ha acabado siempre en los tribunales y lo han ganado. Precisamente por esto, la nueva ley, en el artículo 149.4, dice, bueno, si la mesa de contratación o el órgano de contratación considera que el licitador, la oferta, es anormalmente baja por los salarios que va a ofrecer, puedo rechazarla. Es todo un logro, al menos para mí. Es un paso muy importante. Sin solicitar, ¿se justifica por qué está mal? No, lo he leído, sí. Mira. ¿Dónde lo había leído? Previa tramitación del procedimiento que establece este artículo. Claro, no puedes excluir sin más. Vale, ya estoy en la tercera fase, la de ejecución. Hemos visto los criterios sociales en la preparación del contrato, la importancia de incluirlas cuando determinamos el objeto del contrato. La hemos visto en la fase de adjudicación. Me queda la última fase, que es la de ejecución. Si os acordáis, cuando empezaba la exposición, veíamos que la inclusión de cláusulas sociales en la ejecución era donde estaba mejor vista. Se veía mejor o con buenos ojos en la fase de ejecución que no en la adjudicación. Hemos visto que incluirla como criterios de adjudicación, las cláusulas sociales, no sé, era contradictorio. Pero la fase de ejecución era como más permisivo y se permitía y además funcionaba como mucho mejor. Pero bueno, hay que tener
por ejemplo, hay que tener en cuenta que no son admisibles condiciones de ejecución que impongan obligaciones generales en el funcionamiento empresarial del adjudicatario. Me explico. Podemos exigir al adjudicatario que el 50% de los trabajadores que se van a dedicar a la ejecución del contrato sean mujeres, pero no podemos exigirle que el 50% de su plantilla sean mujeres, porque iría en contra de la libertad de empresa que establece la Constitución española. Por tanto, tu empresa puedes tener, como desde el artículo 38 de la Constitución, pues la plantilla que tú quieras. Pero yo como administración sí puedo exigirte que cuando ejecutes el contrato, en esa ejecución tengas el 50% de mujeres trabajando para mí. No te digo que tengas que tener 50%. Te digo que para mí tienes que tener ese 50%. Y eso sí puedo exigirlo. Y esto se ha visto con buenos ojos y se ha introducido. El artículo 201 de la nueva ley, titulado Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral, dice lo siguiente. Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional, medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo quinto. Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad de los órganos de contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar durante el procedimiento de licitación que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. Es decir, estamos obligando a la Administración a tener una actuación totalmente activa, dinámica. Es decir, no te basta con estar. Tienes que comprobar que efectivamente durante la fase de ejecución se están garantizando el cumplimiento de estos requisitos que estamos viendo. El 202, por su parte, titulado bajo el título de Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental y de otro orden, dice, bueno, es muy largo, no lo voy a leer, porque no acabaremos nunca, pero sí voy a leer la parte que os he resaltado para el PowerPoint. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la acción del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato en el sentido del artículo 145, que es el que lo preveía para la adjudicación, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos. En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que enumera el apartado siguiente, que luego veremos. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones económicas relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social. De este artículo 202, los requisitos que tienen que cumplir las cláusulas sociales en la ejecución son las mismas que ya sabemos, y es que están en la ley tal cual: vinculatoriedad con el objeto del contrato, no discriminatorias, compatibilidad con el derecho europeo, por tanto, respeto a los principios de transparencia, libertad de establecimiento, anuncio previo en el pliego y con las finalidades específicas a las que he hecho mención anteriormente. Estas finalidades a las que he hecho mención anteriormente, pero no las he citado una por una, están ubicadas en el artículo 202. Dice, las consideraciones de tipo social o relativas al empleo podrán introducirse, entre otras, con alguna de las siguientes finalidades. Reitero que he leído en algún autor que habla de números cláusulos. Yo no veo que sean números cláusulos porque dice claramente entre otras. Cuando dice entre otras, yo entiendo que la Administración creativa puede inventarse otra siempre y cuando esté dentro de esta
de estas actividades sociales, medioambientales, de investigación, etcétera. Pero dice el 202. Las finalidades pueden ser para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional, porque si es el mínimo, pues no es un requisito o un mérito, es un requisito. Contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional, perdón, lo acabo de repetir, promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social o a través de empresas de inserción, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación de trabajo y la vida familiar, combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración, favorecer la formación en el lugar de trabajo, garantizar la seguridad y la protección de la salud en el trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, medidas para prevenir la siniestralidad laboral. ¿Os acordáis justo acá al principio de la clase? Hemos visto algunas exclusiones de la Junta de Contratación y había precisamente una que se había introducido como criterio, la siniestralidad laboral. Y lo rechazaba. Pues mirad, ahora lo incluyen. Claro, es que hay un proceso evolutivo fruto del trabajo de muchos años. ¿Dónde estaba? La siniestralidad laboral, otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o garantizar el respeto de los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas aquellas consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables, tales como el pago de un precio mínimo y una prima de los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial. A ver, los hilos. Sí. Yo creo que con esto queda, bueno, aquí hay un resumen de realidades, pero yo creo que con esto se ve claramente eso que decíamos justo al principio de la clase, de que la contratación, ahora más que nunca, es una herramienta para la eficiencia del fondo público. No solo persigo satisfacer el interés general con el contrato, con la obra, con el servicio, sino que de forma, ya diría yo, no indirectamente, yo creo que directamente estamos haciendo otra función social, laboral, de integración, de inclusión y, por tanto, de eficiencia de los costes públicos. Las finalidades las resumo aquí: discapacidad, resumirlo como queráis, es muy subjetivo. Yo todo el rosario de finalidades los he concluido en 6, etcétera, porque había tantas que tenía que concluirlas de alguna manera, por si tenéis si os puede servir. Y el esquema es este: discapacidad, dificultad de inserción en el trabajo, igualdad de género y conciliación, evidentemente, tanto para el hombre como para la mujer, y combatir el paro, la formación y otras. Vale, ya sabemos que podemos exigir cláusulas sociales en la ejecución del contrato, pero ¿qué ocurre si las hemos incluido y el contratista las está incumpliendo? ¿Qué consecuencias conlleva? Porque claro, no me sirve de nada si no las tengo, si no hay unas consecuencias. Pero una vez estudiada toda la ley, yo creo que, salvo que me digáis lo contrario, creo que son 3 las consecuencias que pueden haber del incumplimiento de las cláusulas sociales en la fase de ejecución. La imposición de penalidades, de acuerdo con el artículo 192.1 de la nueva ley, la resolución del contrato o la prohibición de contratar. Vamos a explicarlo. El artículo 200
el 192.1 dice: el incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo, y en especial los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios y la aplicación de las condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos, que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de penalidades a que se refiere el artículo 192. La otra consecuencia es la resolución del contrato, pero sabéis que para resolver el contrato, el incumplimiento de la obligación tiene que haber sido calificada como de esencial. El artículo 211F dice: son cláusulas de resolución del contrato, letra F, y el incumplimiento de la obligación principal del contrato, y dice: serán asimismo causas de resolución del contrato el incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos o en los correspondiente documento descriptivo, cuando concurran los dos requisitos siguientes: que las mismas respeten los límites del artículo 34.1, libertad de pactos, que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general. Es decir, que para poder resolver el contrato por incumplimiento del contratista de las condiciones o las cláusulas sociales en la ejecución, tengo que haber dicho en el pliego, primero, que es una obligación esencial y que su incumplimiento conllevará la posible resolución del contrato. La resolución del contrato no la explico porque corresponde a mi compañera Antonia Perelló, que os la explicará así como ha quedado con la nueva ley. La otra consecuencia que extraigo del incumplimiento de las cláusulas sociales es la de la prohibición de contratar, que lo hemos visto justo hace un 3/4 de hora. Hemos visto las prohibiciones de contratar y veíamos precisamente que el artículo 71.2c dice: además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 202, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios. Tengo que decir en el pliego si va a ser causa de prohibición de contratar o si va a ser causa después de resolución de contrato. Todo está unido. Por tanto, los que preparáis los pliegos tenéis que ser conocedores de esto, porque es muy importante por todas las consecuencias que conlleva luego para los efectos y la extinción del contrato. No sé cómo voy de tiempo, pero creo que voy bien. Sí. Bueno, no quiero acabar la clase sin hacer especial referencia a los contratos reservados de la disposición adicional 4ª de la Ley 9/2017. Lo leo y luego sacamos nuestras conclusiones. Mediante acuerdo de Consejo de Ministros o del órgano competente, en el ámbito de las comunidades autónomas y de las entidades locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos, a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas respectivamente en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre y en la Ley 44/2007 de 13 de diciembre para la regulación del régimen de las empresas de inserción que incumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos
en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión de los centros especiales de empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30%. Qué tedioso es el derecho administrativo leído así. Lo siento. Precisamente le he puesto colores como para, vamos a animar la juerga. Vamos a verlo detalladamente. Dice, lo primero de todo, el lila. ¿Cómo se va a determinar este porcentaje o esta reserva? Dice, mediante acuerdo. Ya sé qué instrumento utilizar. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las comunidades autónomas, se fijarán porcentajes mínimos de reserva. Dice acuerdo de Consejo de Ministros. Evidentemente será el del Consejo de Madrid, el del Gobierno de la Nación. Y el Consejo de Gobierno en las correspondientes comunidades autónomas. Yo, como no tenía nada más que hacer, me he entretenido a mirar las diferentes legislaciones de otras comunidades autónomas y luego lo veremos. Y las hay que lo hacen por acuerdo, unas lo hacen por orden, otras lo hacen por ley de presupuestos y otras lo hacen por ley. O sea que no pasa nada, porque la ley lo puede todo. Evidentemente, el acuerdo del Consejo de Ministros y el acuerdo del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma como tal es un acto administrativo. Por tanto, no pasa absolutamente nada. Es más, a la disposición adicional cuarta le basta un acuerdo, un acto administrativo del superior órgano ejecutivo, bien del Estado o de la comunidad autónoma, para reservar este porcentaje. Ya tengo una cosa quitada de la disposición adicional. Bueno, del Consejo de Ministros, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, que será el respectivo pleno. Dice, se fijarán. Le he puesto el azul. Se fijarán. Se fijarán viene con carácter imperativo. Bueno, para lo de antes. Hasta ahora había sido una posibilidad que las comunidades autónomas, el Estado y las entidades locales, si querían, pudiesen reservar, y reservaban a través de ley, a través de acuerdo del Pleno o del Consejo de Gobierno, lo hacían, pero ahora ya no es una posibilidad, una facultad, es se fijarán. Y establece un mínimo. Y fijaos que hay dos colores, en negrilla. Hay dos negrillas, una abajo y una arriba. La de arriba dice, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación. Y la otra negrilla dice, o un porcentaje mínimo de reserva en la ejecución. Se reservará un porcentaje mínimo en la adjudicación y en la ejecución. Aquí separa absolutamente estas dos grandes fases. ¿Lo veis? Las dos grandes fases. Y me dice, se fijarán porcentajes mínimos, por tanto siempre hablamos de mínimo, de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes, contratos o lotes, de los mismos ¿a quién se reservará este porcentaje mínimo? Pues he subrayado el Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social y su regulación, que será el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social aprobada mediante Real Decreto 1/2013, y las empresas de inserción, y en verde también, su normativa. Con esto yo creo que la disposición adicional al menos ya es más familiar, más amistosa, no es tan odiosa, porque es que estos artículos... Y dice, se reservará el porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los centros especiales de empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea previsto en su normativa de referencia y, en todo caso, al menos el 30%. Con este esquema viene a reconducir un poco esta disposición adicional cuarta y lo que acabo de mencionar. Es decir, que los contratos reservados es una obligación ex lege
que se tiene que reservar un mínimo, se tiene que hacer en principio por acuerdo de Consejo de Gobierno o por acuerdo de las entidades locales y se debe acordar en la fase de adjudicación o en la fase de ejecución. Hasta ahora, si os interesa, hasta ahora, en el ámbito, por ejemplo, de nuestra comunidad autónoma, el acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de abril del año 2016, por el que se establece directriz de inclusión de cláusulas de carácter social en la contratación de la Administración de les Illes Balears y de su sector público, ya hacía obligatoria una reserva y era del 3%. ¿Os acordáis? En Navarra lo hacía por ley. No sé si os he hecho un esquema. No. Lo hacía por ley. La Ley Foral 6/2006 de Navarra, no os preocupéis porque esto también está en la documentación digital. Establece un mínimo del 6% del importe de los contratos adjudicados en el ejercicio presupuestario anterior para los contratos reservados. La Junta de Castilla y León y Junta de Extremadura establece un mínimo también del 6%. Andalucía, por acuerdo del 18 de octubre del año 2016, el Consejo de Gobierno dice que se impulsa tal y que se remite a una orden. No sé ahora mismo cómo lo tiene Andalucía. Si alguien me lo quiere decir, lo agradeceré un montón. En Asturias, si no ha cambiado, por acuerdo de 10 de febrero del año 2016, tenía una reserva del 8%. Bueno, pues, repito, no quería acabar esta exposición sin hacer mención a esta disposición adicional y sin hacer mención a lo que yo creo que tiene que ver con estas cláusulas sociales en la nueva ley. Las cláusulas sociales, aparte de todo lo que hemos visto, y ya acabo, lo prometo, es que se han tenido en cuenta estas cláusulas sociales como una excepción a la hora de exigir la garantía definitiva, como una extensión en la legitimación del recurso especial en materia de contratación, ahora lo veremos, y también la exigencia a los poderes adjudicadores en la administración pública. El artículo 107 de la nueva ley exige la garantía definitiva. Todos sabemos lo que es la garantía definitiva, no vamos a enrollarnos aquí en lo que es esto. Muy bien. Pues el artículo 107.2 dice, no obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación, ojo, podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva, justificándolo adecuadamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, especialmente en el caso de suministro de bienes consumibles cuya entrega y recepción debe efectuarse antes del pago del precio, contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, así como los contratos privados de la Administración, bla, bla, bla. Me refiero a los contratos cuyo objeto explícate los de servicios sociales o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social. Luego, otra cosa que me ha llamado la atención de la nueva ley es el artículo 48. El artículo 48 dice: podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados de manera directa o indirecta por las decisiones objeto del recurso. ¿Cuál es el concepto de interesado? No es nada nuevo. Pero luego añade: estarán también legitimadas para interponer este recurso contra los actos susceptibles de ser recurridos las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que éstas implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplen por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación. En todo caso, se entenderá legitimada la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados. Yo creo que habla por sí solo. Solo en el proceso de ejecución. Y la última es la exigencia a los PANAP, poderes adjudicadores de la administración pública,
que el artículo 319 dice: los efectos de extinción de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no pertenezcan a la categoría de administraciones públicas se regirán por normas de derecho privado. No obstante lo anterior, le será aplicable lo dispuesto en los artículos 201 sobre obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. De todo lo que hemos dicho, o de lo que he dicho yo, que llevo 2 horas hablando: ventajas de las cláusulas sociales, intervención activa de la Administración en el mercado laboral, instrumento, herramienta para llevar a cabo políticas públicas transversales. La transversalidad aparecía en el artículo 1.3 de la ley, de la nueva ley. Se persigue el interés público, pero va más allá del objeto del contrato. Beneficio para la Administración. Se proporciona trabajo en lugar de subsidios y subvenciones. Beneficio para la sociedad en general. Se dinamiza la economía en general. Las empresas dejan de centrarse en el interés lucrativo de su objeto social, porque les exigimos cláusulas sociales. La Administración no solo contrata un servicio, un suministro o realiza una obra, sino que también realiza una función social. Gracias por todo. Lo siento. De verdad, no sé hacerlo más divertido. Supongo que mis compañeros que entrarán más prácticos, sí, lo agradezco porque es un tema muy tedioso, lo sé, pero me impone mucho que muchos de vosotros estaréis llevando contratación y estaréis pensando: Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer a partir de ahora? Bueno, yo creo que el momento más importante es el de el primero, el de la fase previa, el de la determinación del objeto, por lo que os he dicho, porque todo luego acabará enlazado en ese momento, en el del pliego. Bueno, si tenéis alguna duda, si no, dime. Tengo muchas dudas. Yo también, ¿eh? Pero como no llevo ¿Quieres? yo no llevo ni cláusulas, ni contratos, ni tengo ni idea de tema jurídico. Yo hoy voy de todas formas, ¿eh? Bien, debe ser para los de... Bueno, funciona. Y mi percepción de lo que has explicado no me ha quedado claro una serie de pautas, ¿no? Los contratos de la administración pública, por lo que veo, ahora se incluye un apartado que es este apartado social, medioambiental o laboral, ¿no? Pero lo que no entiendo es, suponiendo que este contrato público, ¿no?, que tiene un valor económico X, no entendió qué porcentaje exacto suponen estas cláusulas en los distintos tipos de contratos de la administración pública. Porque sí que he visto que había una serie de exigencias, como las del 2% en las empresas de menos de 250 trabajadores o X, ¿no?, o más de 250, pero todas las demás cláusulas, estas vinculadas con estas finalidades que se persiguen y tal, ¿qué porcentaje representan? ¿Cómo se mide esto? No. O no se mide, simplemente se meten las cláusulas. No, a ver, una cosa es esta disposición adicional que supone la exigencia de que la Administración automáticamente, con este mínimo exigido por la nueva norma, tiene que reservar un porcentaje mínimo de adjudicación de los contratos a este tipo de empresas. A estos centros especiales de empleo y a las empresas de inserción. O sea, de todo el presupuesto de contratación licitado por una administración, la autonómica, la local, un ayuntamiento, una diputación provincial, ¿cuál es mi presupuesto? Este. El año pasado fue este, pues de esto tengo que reservar este porcentaje mínimo, porque me lo dice la ley, a estas empresas. El resto tengo que licitarlo abiertamente por concurrencia pública. Vale. Pues en esos contratos abiertos es donde yo, como administración, tengo esa libertad para decidir qué hacer con estas cláusulas sociales. Si las incluyo en las cláusulas como criterio de adjudicación o también las incluyo como criterio de ejecución del contrato. Es que es diferente. Claro, ahí no hay un porcentaje mínimo. Son cláusulas y dependerá de cada administración y de cada pliego
pero como mínimo hay un mínimo de cláusula de inclusión. No, es que cuando yo hablaba de, por ejemplo, en la ejecución, se decía, se tendrán que incluir, se tendrán, al menos una. Esto es lo que yo digo. Claro, al menos una tienes que incluirla. Claro, fíjate que yo he puesto como ejemplo, a ver, vamos a licitar los comedores escolares. Bueno, vale, muy bien, pero vamos a licitar los comedores escolares, pero ten en cuenta que la comida tiene que ser de comercio justo. Ya no es lo mismo. Ya estoy incluyendo una cláusula social. El vestuario de no sé quién, de todos los, de no sé quién, policía. Pues voy a incluir y voy a exigir, o bien como criterio de adjudicación, o bien como criterio como cláusula en la ejecución, bueno, pues que se cumplan los requisitos del comercio justo también. Puede haber muchas, hay muchas finalidades, he leído un montón. Ejemplos, también os he puesto el de Valencia, el del Ayuntamiento de Valencia, que era el del suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento, que impuso como cláusula social el de, si hay una familia que puede acreditar a través de servicios sociales que está en exclusión energética y por tanto en pobreza energética, pues no me cortes la luz. Pues yo voy a tenerlo en cuenta esto. Pues se lo han anulado. Hoy no sé si se lo anularían, pero se lo anularon porque no estaba vinculado con el objeto del contrato, que yo no me canso de repetir esto. Claro, no es lo mismo esto, Ya, son dos historias. Son historias diferentes. Vale. En relación a eso, los mínimos también pueden establecerse por instrucción. Nosotros, por ejemplo, Claro. en la misma alcaldía y no es igual. Ya tenemos aprobada la instrucción al respecto y el ayuntamiento de Palma. Sí. De hecho, tiene que ser un mínimo de un 10 y un máximo de un 20. De hecho, en el ayuntamiento de Calviá. Sí, por supuesto. Fíjate, me estás hablando de la disposición adicional. Claro, fíjate que dice por acuerdo del Consejo de Ministros. No, de hecho no. Estaba hablando de lo que comentaba el señor, es decir, a ver cuánto. Vosotros tenéis un 10 y un 20. Vale. No lo sabía, que Calviá. Director, por favor, si eres tan amable, ¿dónde me tengo que ir para los...? Aquí, en Chrome. Aquí, ¿no? Sí, Vale. Ya está, muchas gracias. Claro. Tengo dos preguntas. Dime. Una, en esta disposición entiendo que el mínimo lo fija la propia administración, porque no dice nada la ley. El mínimo dentro del mínimo fijado por la ley. ¿Cuál es el mínimo? El 30% en la ejecución. Pero el 30% es un criterio de la ejecución, o sea, te dice o el procedimiento de adjudicación o sea, tienes que cumplir un mínimo, un porcentaje mínimo de contratos reservados, me refiero, pero no te dice que Claro, es que estamos hablando de contratos reservados. Pero no estamos hablando de cláusulas sociales. Vale, pero como no te dice ese mínimo, lo decide el propio acuerdo de... Bueno, te habla de un 30% en la fase de ejecución. Pero No te lo dice. Entonces tú lo puede decidir la Entiendo propia que sí. administración, ¿vale? Entiendo que sí. Tú estableces ese mínimo, pero no te dice la ley, ¿vale? Es una pregunta. Y luego, no entiendo muy bien el tema de que en la definición contractual, que lo veo muy coherente, que se introduzca ya en la definición, pero aquí lo veo como un requisito, no como un criterio de adjudicación. Sí, hay doctrina que lo piensa. Ya no lo puedes valorar después, Estoy si de no acuerdo. establecido, Sí. ¿no? Hay autores que piensan como tú. Vale. Sí. Gracias. Sí. ¿Puedo ir a los que están...? Lo veis vosotros, ¿verdad? Es posible tener las diapositivas. Qué lástima, no me he dado cuenta. ¿Y ahora cómo se baja esto? ¿No hay más? Pues nada, seguro que no hay más. Me extraña. No, pues no hay más. Pues nada, muchas gracias. Daré paso a mis colegas. Ha sido un placer.